Amada iglesia, ¿qué haces cuando ves una señal de peligro o una advertencia? ¿Cómo reaccionaríamos ante, o cómo reaccionamos más bien ante las señales de peligro? Cuando vemos una señal así, debe suponerse que el peligro es real. O sea, no hay una señal de advertencia que no implique que no hay un riesgo real. Así, si ustedes se han dado cuenta que en ciertos lugares hay unas señales que indican peligro, alta tensión, entonces tú manipulas eso, puedes correr el riesgo de ser electrocutado. ¿O qué de si vemos una señal en algún otro lugar? Aunque en muchas ocasiones poco nos detenemos a pensar en cuál debería ser nuestra respuesta, si vemos una señal así, deberíamos estar alerta y reaccionar instintivamente para protegernos del peligro. Sería muy necio de nuestra parte no prestar atención a una advertencia que sugiera que nuestra vida está en riesgo, como pensando que no nos va a ocurrir algo. Por ejemplo, ¿qué ocurriría si ignoráramos una etiqueta que indicara que el contenido de un frasco es veneno, lo destapáramos y no lo tomáramos? ¿Cierto que no, Santi? Mira, Santi lo tiene muy claro. Lo que Jesús quiere hacer precisamente en esta parte del sermón es darnos una seria advertencia y aunque no está en riesgo nuestra vida física, la que sí está en juego es o que está en riesgo es nuestra vida espiritual. En el pasaje anterior Jesús ha hablado acerca del camino y la puerta que el verdadero discípulo debe tomar, o sea, la puerta estrecha y el camino angosto. Pero mientras vas por ese camino, hay un riesgo del cual debes cuidarte. Y es que hay la posibilidad de que quieran engañarte, porque hay personas que querrán que cambies de camino y tomes otra puerta. Y el Señor define a estas personas como falsos profetas, lobos vestidos de ovejas, de los cuales el discípulo debe cuidarse, debe estar alerta. En este contexto, estas personas no son solamente personas que no hablan la verdad, sino aquellos que parecen piadosos, pero que no practican la verdadera justicia de la cual Jesús ha estado enseñando hasta ahora en este sermón. Recordemos que estamos en la parte final del Sermón del Monte y Jesús quiere llevar a la conclusión su enseñanza, advirtiendo a sus discípulos lo que deben hacer ahora con sus palabras. No solo por el riesgo que suponen los falsos profetas, cuya apariencia no corresponde a la realidad, sino porque en ocasiones también puede significar que hacemos buenas obras, pero no lo hacemos de la forma correcta. Hay un riesgo doble según este pasaje. En ocasiones las señales milagrosas, aún el expulsar demonios y otros actos poderosos que alguien haga en nombre del Señor no es una evidencia real de que esa persona sea un verdadero discípulo o un verdadero seguidor del Señor. Por eso mi objetivo en esta mañana es que seamos capacitados para poder saber qué hacer ante los falsos profetas y tener cuidado de nosotros mismos, evaluar nuestro cristianismo para no ser falsos discípulos. Estar alerta ante las falsas enseñanzas. Y en este sermón la intención es esa. Por eso el título de esta enseñanza es Cuídense de los falsos profetas y de ser falsos discípulos. Cuídense de ser falsos profetas y de ser falsos discípulos. Y lo primero que nosotros debemos mirar en esta enseñanza es la advertencia que nos hace el Señor en el versículo 15. Del versículo 15 al versículo 20. Cuídense de los falsos profetas. Acompáñenme nuevamente a la palabra y leamos Mateo capítulo 7, versículo 15 al versículo 20. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. La primera advertencia que hace el Señor es cuídense de los falsos profetas. La palabra guardar significa volver la mente o prestar atención para mantenerse en guardia en contra de aquello. Es estar alerta. Cuando tú ves un peligro, y si, para poner un ejemplo, si hay un perro que tú ves amenazante, tú no le das la espalda. Tú te colocas de frente precisamente porque tú sabes que puede atacarte. Eso es lo que significa aquí guardar o cuidarse, estar alerta ante el peligro y prestarle mucha atención.
los discípulos deben cuidarse de un grupo de personas, los falsos profetas, aquellos que hablan falsamente en nombre de Dios. Y si Jesús dice que debemos guardarnos de ellos, debemos asumir que es verdad esto. O sea, el riesgo es real, no es un riesgo imaginario, no es una suposición del Señor. De hecho, la historia nos señala precisamente que siempre han habido falsos profetas, falsos maestros de los cuales nosotros debemos tener cuidado. ¿Y quiénes son? Dice el versículo 15, son o vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces, son lobos vestidos de oveja. Al principio parecerá que son verdaderos miembros de la comunidad, miembros del rebaño, ovejas. Hablarán, se comportarán como discípulos, pero sus intenciones son otras. En el fondo, solo están llevando un disfraz. De la misma forma en que el lobo se acerca a las ovejas de manera sigilosa, de esa misma forma se acercan ellos. Al principio parece que no tienen malas intenciones, pero su intención es ganarse nuestra confianza. Por eso el disfraz, por eso la apariencia apacible. Son falsos, solo hablan mentiras. Y en una sociedad eminentemente pastoril, de pastores, esta debía ser una clara analogía. El pastor sabía cómo actuaban los lobos, así que entendería claramente lo que Jesús está diciendo. El problema, mis amados hermanos, con estos falsos profetas radica en la forma en que se nos presentan a nosotros. No lo hacen de manera evidente, de una manera abiertamente contraria a la palabra del Señor, sino lo hacen con una apariencia de piedad. Usan los términos que nosotros usamos, parece tener inclusive un halo de santidad. Ay, es que el hermanito, la persona es tan piadoso, no lo ve siempre orando, leyendo la palabra. Hasta pueden parecer sensibles y considerados. Parecen, pero no son uno de nosotros, dice la misma Escritura. Es una advertencia que de hecho es repetida, como les digo, en varias partes de la Escritura. En el Antiguo Testamento ya habían sido presentados y el pueblo de Dios había sido advertido de estos, de la inclinación que podrían acarrear sobre ellos estos falsos maestros, que los podrían llevar en pos de otros dioses. El pueblo de Israel tuvo en su historia muchas advertencias similares. Acompáñenme por favor a Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18, por poner algún ejemplo. Deuteronomio capítulo 18, el versículo 20 al versículo 22. Deuteronomio 18, 20 al 22. Dice la palabra del Señor: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Y creo que este ejemplo que nos coloca la palabra del Señor es un ejemplo que es muy actual. ¿Cuántas personas de estos grandes falsos maestros, porque no les podemos poner otro nombre, no son maestros del Señor, son falsos maestros que usted los ve en canales o inclusive en redes sociales anunciando y profetizando cosas que no se cumplen, cómo deberían ser tratados o cómo deberían ser llamados? Falsos maestros. Aquí hay una clara alusión a cómo nosotros debemos identificar a estas personas. Son falsos maestros, no tienen otro nombre, falsos profetas. En esa época el Señor fue tajante y fue duro. El tal profeta debería morir. Así que el Señor tiene una advertencia muy fuerte para su pueblo. Acompáñeme también por favor a Jeremías, el capítulo 14. Jeremías, capítulo 14, versículo 14 al 18. Y el profeta Jeremías va a hablar mucho acerca de este tipo de personas, porque en la época de Jeremías habían personas que actuaban así, de esa manera. Jeremías capítulo 14, versículo 14 al versículo 18. Dice la palabra del Señor: me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Por tanto,
Así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra. Con espada y con hambre serán consumidos esos profetas, y el pueblo a quien profetizan será echado en las calles de Jerusalén por hambre y por espada, y no habrá quien los entierre a ellos y sus mujeres, a sus hijos y a sus hijas, y sobre ellos derramaré su maldad. Les dirás pues esta palabra: derramen mis ojos lágrimas noche y día, y no cesen, porque gran quebrantamiento es quebrantamiento, la hija virgen de mi pueblo, de plaga muy dolorosa. Si salgo al campo, he aquí muertos a espada, y si entro en la ciudad, he aquí enfermos de hambre. Por tanto, el profeta como el sacerdote anduvieron vagando en la tierra y no entendieron. La advertencia del Señor para el pueblo era fuerte. Ellos estaban escuchando profetas que les decían, no, tranquilos, no va a pasar eso que está diciendo Jeremías, no les va a ocurrir eso, tranquilos. El profeta les dice, Dios no los envió. Lo que ellos están diciendo son palabras mentirosas, así que no les presten atención. Pero el pueblo se niega a escuchar. Por eso un autor, John Stott, dice, daban un falso sentido de seguridad, los arrullaban para que se durmieran en sus pecados, fracasaban en advertirle del juicio eminente de Dios o en decirle cómo escapar de él. Mis amados hermanos, el riesgo de los falsos profetas es que ellos quieren tenerte a ti contento y no te dicen lo que tú en realidad necesitas escuchar. Y es la misma advertencia que se encuentra precisamente en el Nuevo Testamento. Jesús nos advirtió no solamente en este pasaje en Mateo capítulo 7, sino en Mateo capítulo 24, el versículo 11. Mateo capítulo 24, versículo 11 y versículo 24, hablando acerca de las señales, acerca del fin. Dice la palabra del Señor lo que pasaría en los postreros días. Versículo 11, capítulo 24 de Mateo, versículo 11, dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Versículo 24. Versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, ¿y qué harán? Harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. El Señor está hablando acerca o advirtiendo más bien de que tengamos cuidado. Y le está diciendo eso a la iglesia. Pero no solamente ocurría aquí. Hechos capítulo 20, el versículo 29 al 31, el apóstol Pablo en su despedida a la iglesia de Éfeso, allí en la playa, dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 20, versículo 29, algo muy serio. Hechos 20, 29 al 31, dice la palabra del Señor. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Es la advertencia de Pablo a la iglesia en Éfeso. Pero no solamente lo dice Pablo, Pablo se lo advierte también a su discípulo Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 2, el versículo 4 al versículo 3. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 3. Segunda de Timoteo 4, 1 al 3. Segunda de Timoteo 4, 1 al 3. Escuchen por favor lo que dice la palabra del Señor. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a vivos y a muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Pablo le aclara a Timoteo una realidad muy importante en cuanto a estos hombres. Pero ¿cuál es la respuesta ante estos falsos maestros? No es la de escondernos, no es la de dejar de oír, es oír la enseñanza correcta. Por eso Pablo le advierte a Timoteo lo que debe hacer. ¿Qué es lo que debe hacer? Predica la palabra, instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué es lo que necesita la iglesia en contra de los falsos maestros? Es conocer cada vez mejor la palabra de Dios.
Esa es la respuesta ante los falsos maestros. Porque el riesgo es real, pero la respuesta del Señor es la misma. Necesitan la palabra de Dios. Segunda de Pedro capítulo 2, el versículo 1 al versículo 3. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1 al versículo 3. Escuchen lo que le dice Pedro a la iglesia. Pero también hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino y la verdad será blasfemado. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Dice el versículo 17 al versículo 22, estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Y el apóstol sigue mencionando lo que va a pasar con ellos. Mis amados hermanos, la advertencia es clara. Sería necio, como lo colocamos al principio, necio no ver la señal de peligro y no actuar en concordancia a esa señal. Ignorarlo sería un error. Por eso el Señor Jesús mismo nos da a nosotros la forma de cómo identificarlos. Versículo 16 al versículo 20. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos se conocerán estas personas. La palabra fruto es una forma de referirse a las obras o a los actos. Es la expresión visible de algo que está en el interior de las personas. El fruto es una forma para referirse al producto esencial de las personas, de donde vienen las motivaciones y el resultado de esas motivaciones. En ese sentido, todo lo que dice y hace esta persona se revela en realidad quién es. Por sus frutos los conoceremos. Jesús dice que el discípulo tiene una manera de reconocer, por eso usa la expresión conoceréis. O sea, percibe plenamente, él identifica. Aquí estamos haciendo uso de algo que el Señor nos ha dicho, de juzgar, de evaluar. Nosotros no podemos comer entero, no tenemos que, porque lo diga X o Y persona, aceptar lo que esa persona dice. Puede ser el predicador más famoso, puede ser la persona que tenga el mayor reconocimiento en nuestro medio. Nosotros tenemos que filtrar lo que dice y filtrarlo como lo dice la palabra del Señor. Mari usaba un ejemplo, como lo de Berea. En la iglesia en Berea, ¿qué era lo que hacían ellos? Escuchaban al apóstol Pablo e iban y tomaban las escrituras y corroboraban si lo que Pablo había dicho era cierto. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ese es el discernir, usar correctamente la observación y discernir lo que el Señor está diciendo. Lo que Jesús nos dice acá es una expresión, es que el discípulo debe usar su discernimiento para poder identificar a los que son lobos vestidos de oveja. Y como comunidad, mis amados hermanos, nosotros debemos evaluar a aquellos que traen las enseñanzas a la iglesia, incluso las de este que es su pastor. Todas las enseñanzas, no importa si las doy yo o las da cualquier persona, todas deben ser evaluadas, revisadas a la luz de la palabra del Señor. Lo mejor que ustedes pueden hacer por un siervo como yo es precisamente ayudar siempre a verificar que la palabra de Dios sea trazada correctamente. Porque lo que está en riesgo, mis amados hermanos, es la vida de la iglesia. Es la vida de la iglesia. Su mensaje debe coincidir con lo que ha enseñado Jesús. Debe coincidir con lo que él mismo dijo en el pasaje anterior. Entrar por el camino angosto, entrar por la puerta estrecha. Eso debe coincidir. Su vida debe ser coherente con la vida del reino que ha venido enseñando durante todo el sermón.
el Señor Jesús. Pero los falsos profetas son aquellos que no promueven o no van a promover la pobreza de espíritu. Al contrario, ellos te van a decir a ti, no, el Señor te ha hecho a ti un hijo del rey, tú mereces tu mejor vida ahora. O te van a señalar entonces, no, es que aférrate a las palabras y a las promesas de Dios y entonces Dios quiere que tú seas próspero. Mis amados hermanos, esa no es una enseñanza correspondiente a la palabra del Señor. Estos hombres no llevan a los hombres a clamar por misericordia al reconocer su condición delante de Él. De hecho, de lo último que van a hablar es precisamente de pecado, porque lo que no quieren es ofender a nadie, quieren tenerlos a todos agradados. Son personas que no enseñan en contra de la hipocresía religiosa, más bien van a impulsar la vida por medio de reglas y el estilo de vida entonces más bien de apariencia. No muestran el sufrimiento como un instrumento en las manos de Dios para formar el carácter del Señor. De hecho, hablaba con una persona hace poco y me llamaba muchísimo la atención porque lo que esta persona me decía es que toda circunstancia de su vida era culpa de Satanás. Toda circunstancia de su vida es culpa de Satanás. Es que el diablo me puso esta prueba. Yo empiezo a caminar con el Señor y me puso, y yo le decía, no siempre es así. Dios usa circunstancias en tu vida precisamente para moldearte y transformar tu carácter para que te parezcas cada vez más a Cristo. El sufrimiento es un instrumento en las manos del Señor. Y un ejemplo de esto es precisamente la vida de Job. Así que el instrumento en las manos del Señor muchas veces para formar nuestro carácter es el sufrimiento. No, estos hombres no van a enseñar acerca de la persecución como eran las consecuencias de la vida del discipulado. ¿Persecución? No, el cristiano tiene que vivir bendecido y en victoria. USB, ungido, bendecido y en victoria. Se niegan a enseñar todo el consejo de Dios por temor a no ofender, como dice la palabra del Señor y como lo hizo el mismo apóstol Pablo. En algunos casos, no todo lo que dicen estos maestros o estos falsos profetas es mentira. En ocasiones, a veces dicen cosas que son ciertas, pero al dejar de lado los puntos difíciles, dice un autor, no dicen toda la verdad y esto hace que su mensaje se vuelva falso. Un poco de mentira no hace verdadero el mensajero. Un poco de mentira hace mentira el mensaje. Así, lo que hace Jesús ahora es por eso dar algunos ejemplos. Y él usa una ilustración acá precisamente de la agricultura, de las uvas y de los higos, que eran parte de la dieta que tenían los israelitas, en comparación o en contraste con los espinos y los cardos. Las uvas y los higos, como les digo, eran parte de la dieta. Los espinos y los cardos eran malezas que absorben los nutrientes de las demás plantas alrededor, pero que además son nocivas para la salud de las personas. Los espinos entonces pueden lastimar a las personas. Eran malas hierbas y no pueden producir buenos frutos. El espino, además, tiene unas bayas como unas pequeñas uvitas negras que podían confundirse precisamente con uvas, pero que podían resultar tóxicas o dañinas para la salud de las personas. Y había un cardo que podía producir una flor parecida a un higo a la distancia. Los higos, mis amados hermanos, son como nuestras brevas, para que usted pueda identificarlos. ¿Dónde podría entonces conocerse la diferencia? Al momento de tratar de consumir esos alimentos. Al tratar de usarlos para la alimentación, es decir, al tratar de hacer vino o al tratar de hacer o de comer los higos. Así que lo que Jesús quiere es, desde cierto punto de vista, mostrar que los falsos maestros pueden parecer auténticos, incluso a la distancia su fruto puede parecer bueno, pero su naturaleza está oculta, está detrás. Como dice otro autor, sin la obra de Dios en sus vidas, los falsos profetas no pueden hablar el mensaje de Dios ni manifestar la justicia que dicho mensaje produce. Por eso el versículo 17 extiende el ejemplo para profundizar la enseñanza, hablando acerca de los árboles buenos y los árboles malos. Un buen árbol no da mal fruto. Un árbol malo no puede dar buen fruto. Por eso es que reconocemos la obra de una persona por su fruto. De la misma manera debe ocurrir con el falso profeta. El falso profeta solo va a dar malos frutos, como resulta en la época del Antiguo Testamento. ¿Cuál era el mal fruto? Un mensaje que parecía de Dios, pero que terminaba separando al pueblo de Dios de la verdadera adoración que deberían darle a su Salvador. Ese fue el resultado de los falsos profetas.
alejamiento de Dios, dando profecías y anuncios que no se cumplían, pero que las personas querían escuchar. Y mis amados hermanos, con esto no es que tengamos que caer entonces en una cacería de brujas, porque entonces estaríamos señalando este es un falso profeta, este es un falso profeta, pero sí es necesario identificarlos por sus enseñanzas. Máxime ahora cuando tenemos al acceso redes sociales, la internet, mis amados hermanos, miren, hoy en día el abanico de enseñanzas que uno encuentra en las redes sociales es muy amplio. Entre YouTube y usted va a encontrar maestros por todo lado, pero ¿cuántos de esos son realmente buenos maestros? ¿O serán más bien lobos disfrazados de oveja? Así que nosotros tenemos que hacer un discernimiento y comparar esto. Si no se le reconoce inmediatamente por sus enseñanzas, tarde o temprano sus vidas evidenciarán quiénes son en realidad ellos. Porque lo que un hombre cree a la larga se verá en lo que hace, dice Donald Carson. Lo que un hombre cree a la larga se verá en lo que hace. Indudablemente hay un vínculo inseparable entre lo que uno cree y la conducta. Eso es evidente, no puede haber una separación, por más de que nosotros intentemos hacerlo, no puede ser. Debemos tener en cuenta que los falsos profetas no se presentarán, como les digo, anunciando a viva voz que son falsos profetas. Como esa imagen errada que tienen muchos cristianos y muchas personas, ¿no? ¿Cómo ven a Satanás? Con cachos, con cola, de rojo. Decía alguien, escuchaba esta semana, yo creo que Satanás se ríe cuando lo vemos de esa manera. No, Satanás no se muestra de esa manera. Y así lo hacen los falsos maestros. Los falsos maestros no van anunciando que son falsos maestros. No lo van a hacer. De hecho, se van a presentar más bien simulando ser piadosos. Hasta buena persona parece el hombre. Pero tenemos que tener cuidado. Por eso, los cristianos, siguiendo esa advertencia, miraron algunas características y en un documento de esos primeros siglos de la iglesia, conocido como la Didache, establecieron algunos criterios para poder distinguir entre los falsos profetas y los verdaderos profetas. Porque hay profetas enviados por Dios, porque había maestros enviados por Dios. Pero ¿cómo distinguirlos? Si es por la vida. Y uno de ellos es que un verdadero profeta en ese tiempo no se hospedaría más de 2 días en una casa. O sea, en 2 días ya había cumplido su oficio y se iría a otro lugar a continuar enseñando. Un falso profeta estaría dispuesto a quedarse indefinidamente. Ya hasta, ¿cómo? Que lo mantengan, sí, exacto. Se quedaría ahí, ya empezaría a pedir más bien es que lo atiendan, que le den cosas ahí. Además, un verdadero profeta solo pediría lo necesario para satisfacer sus necesidades básicas. En la DH dice agua y pan, hablando acerca de las cosas básicas. Mientras que un falso profeta estaría siempre dispuesto a pedir dinero. Está más interesado en la plata que puede obtener. Otra prueba del estilo de vida coherente con el que enseña el Sermón del Monte y la disposición al trabajo. Un falso profeta buscaba beneficiarse a sí mismo, llenando sus bolsillos, satisfaciendo su codicia, su ego, buscando reconocimiento, buscando poder para sí mismo. Un verdadero profeta no lo haría así. Buscaría y siempre busca la gloria del Señor. Y aquí tengamos que tener cuidado. Y este pasaje está enmarcado en estos versículos, el versículo 16 y el versículo 20. Por sus frutos los conoceréis. Lo dice 2 veces para que nosotros prestemos mucha atención. Identifica los frutos, mira sus acciones, compáralas, contrástalas con lo que dice la palabra del Señor. No es una amenaza para los falsos profetas, pero sí es una exhortación a la iglesia, a los discípulos de Cristo, para que los identifiquen. Porque si no conocemos a esas personas que tal vez están enredados en sus falsas enseñanzas, debemos nosotros tener cuidado. Y eso también es un llamado a la iglesia. Iglesia, tal vez tú encuentres a personas que van a iglesias que no son de sana doctrina. Nuestro llamado no es a juzgarlos a ellos. Son tal vez personas que han sido engañadas por falsos profetas. Pero mis amados hermanos, si tenemos la oportunidad de ayudar a una persona que está en estos lugares por amor de Dios y por amor a sus almas, ayudémoslos. Con amor, con paciencia, a través de la palabra del Señor, a través del estudio de la Escritura. Esa es la mejor forma de sacar a una persona que ha sido presa de un falso maestro y de un falso profeta. No juzgándolo. Es un error decirle a esa persona que está equivocada. Tal vez no lo ha entendido, no lo ha visto. Pero en amor debemos hacerlo. Y la sentencia para esos hombres, mis amados hermanos, es terrible. Versículo 19 dice,
todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado al fuego, hablando acerca del resultado para estos falsos profetas. Porque los árboles malos solo sirven para leña, y ese es un indicativo del juicio que caerá sobre estos hombres si no se arrepienten. El cuidado en la iglesia no solo había que tenerlo hacia los falsos profetas, sino que había que tener cuidado de no ser un falso discípulo. Lo que de paso nos lleva a nuestro segundo punto, y es cuídense de ser falsos discípulos. Mis amados hermanos, para mí esto es importante también darnos cuenta de esto. Muchas personas podrían pensar o creer, y mi enfoque en esta mañana, en esta porción, es precisamente señalar para que nosotros hagamos una evaluación. Versículo 21 al versículo 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Quiénes son estos? Miren, estas personas dicen, Señor, Señor. O sea, le está hablando a personas que creen que son cristianas. De hecho, la expresión Señor, Señor reiterada es un reconocimiento y una confesión pública de quién era Cristo. Tiene que ver con una confesión de fe, pero solo de dientes para afuera, porque tal vez estas personas no se han arrepentido verdaderamente, porque no han entendido que el arrepentimiento es la condición necesaria para entrar en el reino de los cielos. Noten que estos hombres hacen cosas buenas. La palabra de Dios es clara. Ellos profetizan en su nombre. Ellos echan fuera demonios. Ellos hacen muchos milagros en el nombre del Señor. ¿Quién no puede negar lo bueno que es esas obras? Pero no es por eso que ellos están en el reino de los cielos. Mis amados hermanos, y esto es una advertencia para la iglesia. Porque aquí es cuando nosotros tenemos que evaluarnos. Porque tal vez es que nosotros hemos pensado es que por lo que hacemos es que somos salvos. Esos creyentes son creyentes nominales, solo de palabra, pero no de hecho. Son personas que vienen a la iglesia el domingo, pero el resto de la semana viven como si el Señor no existiera. Pero si hablan del Señor y hacen cosas buenas. Muchas personas han asumido erróneamente, y de esto ya hemos hablado, que haber nacido en un hogar cristiano o haber asistido a la iglesia desde pequeño los hace discípulos del Señor. Y no es así. No es así. Y no solamente esto, mis amados hermanos, miren, una época en la que se hacían grandes campañas evangelísticas y grandes hombres, no podemos dudar de grandes hombres como Billy Graham, que predicaron la palabra del Señor fielmente, pero estas grandes campañas evangelísticas cayeron en un error, y es hacerle repetir a las personas lo que se conoce como la oración del pecador. Miren, tristemente muchas personas que iban a esos lugares, a esas campañas evangelísticas, repitieron esas palabras, pero no una conversión en sus vidas, porque no comprendieron el evangelio. Ese es el gran error de la oración del pecador. El gran problema con la oración del pecador es que una persona puede hacérsele creer que es cristiana solo por repetir esa oración. Pero ¿cuál fue el resultado de esas campañas evangelísticas? Bueno, muchas campañas de esas anunciaban que habían convertido a miles de personas. Y uno va y mira las iglesias y las iglesias no crecían en número. ¿Por qué? Porque las personas solamente repitieron una oración y siguieron sus vidas de la misma manera. Muchas de estas campañas hicieron ese error. Mis amados hermanos, por eso en este sentido Jesús aclara que no es suficiente la mera confesión de unas palabras, sino que el hacer la voluntad de Dios, versículo 21, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es el criterio sobre el cual uno debe evaluar su cristianismo? Mis amados hermanos, el cristiano se llama voluntad de Dios. ¿Haces la voluntad de Dios o no la haces? Ese es el verdadero criterio para evaluar nuestro cristianismo. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? No es la sola obediencia a los mandamientos escritos en la palabra, sino obedecer el llamado del reino a vivir la verdadera justicia que está establecida en la Escritura. Primero yendo en arrepentimiento y fe al Señor. Es llevar la vida al estilo de Jesús, pues Él ha sido el cumplimiento de la ley de los profetas. Es mirarlo a Él para tomar nuestro ejemplo y ser verdaderamente sus discípulos.
Por eso el Señor establece acá cómo identificarlos, versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Muchos tienen señales milagrosas para mostrar su unión con Cristo. Jesús señala que estas no son las cosas con las cuales los discípulos se identifican, sino la voluntad de Dios. Las señales, dice un autor, las señales no son una muestra inequívoca de un verdadero discípulo. Se puede ser discípulo sin hacer estas señales. Las señales no necesariamente son evidencia de un verdadero discipulado. Las señales en muchos casos son inútiles en cuanto a su identificación con Cristo. Así que una persona, un verdadero discípulo, se identifica no por las señales, ni por los triunfos espirituales, ni por las experiencias sobrenaturales, ni por su historia o por su testimonio, sino por su obediencia a la voluntad de Dios. Ese es el criterio. Son coherentes con la oración que Jesús mismo enseña en Mateo capítulo 6. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Viven de acuerdo a lo expresado en Mateo capítulo 5, versículo 19 al versículo 20, una justicia superior a la de los escribas y los fariseos. Lo que el Señor demanda es nuestra lealtad interior a la voluntad de Dios, y esto va a producir los frutos de una vida transformada. Un cambio profundo en nuestra vida, de lo que hemos estado estudiando en los devocionales que hemos estado enviando. El verdadero cambio debe producirse en el interior, cuando las motivaciones, los anhelos y los deseos de nuestro ser son transformados para poder hacer la voluntad de Dios. Debemos aclarar que la obediencia, mis amados hermanos, y esto es importante, la obediencia no es el requisito primordial para ser salvo, para entrar en el reino de Dios, sino creer en Cristo. Pero como dice Donald Carson, ningún hombre entrará en el reino debido a su obediencia, pero también lo es que nadie que no sea obediente entrará en el reino de Dios. Debemos obedecer al Señor fruto de nuestro arrepentimiento y fe, no para nuestra salvación. Somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, pero esa gracia en nuestras vidas, más bien, y esa gracia en nuestras vidas nos conduce inevitablemente a la obediencia. Ese será el resultado de nuestra salvación, no al contrario. Lo contrario sería legalismo, moralismo. Y no enseñar acerca de la obediencia sería abaratar la gracia. La gracia barata es la que se predica o la que predica perdón sin arrepentimiento, la pertenencia a una iglesia sin disciplina, la pertenencia a una iglesia sin disciplina. El discipulado sin obediencia, la bendición sin persecución, el gozo sin justicia, los resultados sin obediencia. Esto nos haría a nosotros falsos profetas formando falsos discípulos. ¿Cuál es el resultado? Versículo 23. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El Señor ha declarado que hay un día en el que juzgará. Versículo 23. Muchos me dirán en aquel día. ¿Qué día es ese? El día en que el Señor venga a juzgar. El día que el Señor vuelva por segunda vez. Jesús usa aquí una de las prerrogativas, uno de los aspectos de su divinidad para mostrar su deidad, y es que Él juzgará en el día del juicio, porque Él conoce todos los corazones y la vida de todas las personas. Por eso en aquel día, en el día del juicio, en donde todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, allí se evidenciará quiénes en realidad eran suyos. ¿Quiénes eran en realidad suyos? Por eso Jesús dice, les declararé, el resultado será una fuerte señal de juicio con estas palabras. Nunca os conocí, nunca os conocí. Nunca hubo un conocimiento del Señor hacia estas personas. La palabra conocer tiene que ver aquí con tener una relación a un nivel de intimidad muy profundo. Una intimidad, un conocimiento muy profundo. Por eso es que, como dice el autor, nunca los conocí como mis discípulos y ustedes nunca me conocieron como su Señor y su Salvador. No ha habido ninguna intimidad entre nosotros. Ustedes eligieron su reino y no el mío.
Es lo que el Señor les va a decir. Qué duro será escuchar esas palabras para muchos. Muchos que de pronto están entre nosotros, pero que no se han arrepentido de su vida de pecado. Que siguen viviendo su vida de la misma forma. Que no se han comprometido realmente con el Señor. Son hacedores de maldad. Y muchos escudan eso con una vida en su vida cristiana pasada. Es que yo hacía, es que yo decía, es que yo hice. Muchos de ellos serán de esos que el Señor dice, nunca los conocí. Son hacedores de maldad. Lo que eso significa es que de manera continua y regular practicaban el pecado, confesaban a Cristo, pero hacían cosas malas. Y eso es totalmente incompatible. Porque un buen árbol no puede dar mal fruto. El que practica de manera continua el mal no pertenece a Cristo. Ya, mis amados hermanos, nosotros tenemos que estar en una batalla frontal contra el pecado. Tenemos que renunciar a la impiedad, vivir de una manera diferente para la gloria de nuestro Señor. Lo más tremendo de todo esto es que las que se podrían considerar buenas obras en realidad eran obras de maldad. Lo que también nos da un criterio para validar el verdadero discipulado. No son las obras, sino la relación con el Salvador y el hacer su voluntad lo que el Señor quiere de nosotros. Las buenas obras van a ser el resultado de. De hecho, nosotros fuimos salvos para buenas obras. Pero si tú crees que lo que te valida a ti son tus buenas obras y no la relación que tienes con tu Señor, ahí hay un problema ya. ¿Y eso significa entonces que nosotros debemos dejar de hacer buenas obras? No, no es eso. Las obras son una evidencia de la fe, pero si tu confianza está en lo que haces por Cristo y no en Cristo, puede que seas un falso discípulo. Necesitas evaluar tu fe. Así que Jesús nos ha mostrado a los falsos profetas y de los cuales tenemos que cuidarnos, pero también nos ha puesto a pensar en nuestro discipulado, porque podemos ser falsos discípulos y no considerarlo seriamente. Lo que nos lleva entonces a mirar algunas aplicaciones finales, mis amados hermanos, y con esto quiero ir cerrando. Y es hacerles una pregunta muy seria y que quiero que se lo imaginen. Imagínense a Cristo preguntándoles en esta mañana, ¿qué vas a hacer conmigo hoy? ¿Qué vas a hacer conmigo hoy? ¿Vas a buscar en mí la fuente interior de la transformación que produce el buen fruto de la vida? ¿O acaso seguirás las voces de los falsos profetas de este mundo que prometen dar sentido a tu vida, pero que solo te llevarán a las llamas del infierno? ¿Qué voz vas a escuchar? ¿Qué voz vas a escuchar? ¿Obedecerás la voluntad de Dios? ¿O vendrás a Cristo como único Señor? ¿O seguirás esas falsas manifestaciones de espiritualidad que te alejan eternamente de Dios? ¿Qué vas a escuchar hoy? Es muy importante examinar los frutos de quienes profesan tener un mensaje de parte de Dios, porque pueden ser impostores. Pueden ser impostores. Todos tenemos una responsabilidad porque no somos inmunes a las falsas enseñanzas. Ninguno de nosotros, por más años que lleven la fe. Por eso dice un autor, William Barclay, un comentarista, dice que la falta esencial del falso maestro es el egoísmo. El verdadero pastor se preocupa más por el rebaño que por su vida. Lo único que le preocupa al lobo es la satisfacción de su voracidad. El falso profeta se dedica a la enseñanza no por lo que pueda dar a los demás, sino por lo que puede conseguir para sí mismo. Es precisamente por esto que debemos cuidarnos, porque ellos se enseñan por egoísmo, con esto en mente, obtener ganancia, obtener prestigio, obtener relevancia, dar a conocer sus ideas y no la verdad de Dios. Le escuchaba a un pastor esta enseñanza y creo que es muy importante. Miren cuántas veces nosotros vamos a librerías y encontramos libros de autores, pero lo que está en la carátula es la foto del autor. Él decía, y yo lo creo, tengamos cuidado de estos libros, porque muy seguramente lo que están buscando es promocionarse a ellos y no a Cristo. De la misma manera,
Nosotros debemos tener cuidado nosotros, falsos discípulos, dominados por la obstinación, por el engaño, por el seguimiento de nuestros malos deseos. Son personas que un día están en la iglesia y el otro día no van porque es que mi hermanito no me saludó. Pensando más en cosas que no tienen sentido que en lo que realmente importa en la extensión del reino. En ese sentido, Jesús nos advierte que las señales y los prodigios no prueban la conformidad con la voluntad de su Padre, dice un autor, puesto que estas cosas pueden proceder de fuentes ajenas a Dios y a su palabra. Así que debemos tener cuidado. Las palabras de Jesús nos muestran que debemos no valorar ni la espiritualidad ni el compromiso de las personas por lo externo, o sea, por los frutos y las señales. Vivimos en una época en que medimos muchas veces el éxito o la espiritualidad de una persona, perdón, por el éxito y por la influencia que tiene, por la popularidad, por su alcance, por su estilo, por la aceptación, por los recursos. Ese es el estándar precisamente que nos han dado las redes sociales. Pregúntate, ¿qué predicadores estás escuchando? Debes evaluar lo que escuchas. No porque sea el predicador de moda, lo vas a escuchar. Y tristemente hoy en día hay tantos falsos maestros. Ahorita hay una tendencia de una serie de pastores coreanos que vienen y hacen ver cómo hacen campañas así multitudinarias y eso ahora es el boom. Y hay varios así en las redes sociales. ¿Cuántas personas no están siendo engañadas por ellos? Debemos evaluar aquello que escuchas, debemos evaluar aquello que lees, evalúa aquello que ves en las redes sociales. No todo el que dice Señor, Señor. Corrobora eso con la palabra de Dios. Si tienes dudas, tranquilo, aquí estamos para responderte, para mirar, estudiemos juntos, revisemos lo que dice la palabra del Señor. Los frutos que Jesús busca son distintos. Porque Él busca justicia, busca humildad, busca pureza, busca una oración confiada, busca obediencia a las palabras, busca ser verdaderos, busca que demostremos amor, busca que demos generosidad, busca que no nos conformemos a lo externo. Así que debemos tener cuidado, mis amados hermanos. Estudiar la palabra del Señor como lo veíamos también antes. ¿Cuál es la estrategia del Señor, según le dice Pablo a Timoteo, para enfrentar a los falsos profetas? Predica la palabra del Señor, redarguye, reprende, exhorta con toda doctrina. Tú necesitas es más de la palabra. Tú necesitas más de la palabra. Voy a usar un ejemplo aquí de los empleados del Banco de la República. ¿Cómo reconoces tú un billete falso? A los empleados no los ponen a ver los billetes falsos. Tienen que conocer de manera casi perfecta el billete verdadero. O sea, entre más conozcan el billete verdadero, cuando tengan un billete falso lo van a poder identificar. Lo mismo pasa, mis amados hermanos, que en nuestra vida espiritual. ¿Cómo yo voy a poder identificar una falsa enseñanza? No entrenando mis oídos escuchando falsas enseñanzas, ni falsos profetas, ni falsos maestros. ¿Qué tengo que escuchar yo? La palabra de Dios. Entre más conoces tu Biblia, entre más la dominas, más herramientas vas a tener para reconocer a los falsos profetas y para dejar de escuchar sus enseñanzas. Conoce tu Biblia, domínala. Mis amados hermanos, vivimos en una época en donde hay más cristianos nominales y pocos auténticos. Cuando el cristianismo nominal se junta o se mezcla entre la iglesia, hay un riesgo, porque entre la comunidad puede mezclarse y puede vivir su vida confiada, creyendo que es salvo, y darle falsa seguridad y no confiar y depender del Señor. Pero yo espero que en esta mañana, si tú no te has arrepentido, si tú no has ido a Cristo en arrepentimiento y fe, hermano, hermana en Cristo, te ruego por el bien de tu alma, revisa tu fe. Revisa tu fe.
Es hora de hacernos una autoevaluación, como lo dice el versículo 21 y 22. Me encantaba algo que Mari me compartía precisamente en un libro de Moisés y Betsy Gómez. Ellos cuentan en su libro Una vida al revés, lo que fue su comenzar a considerar seriamente su fe después de años de servicio en la iglesia, de un ministerio radial grande, de una gran influencia en el mundo cristiano de su país. Y un pastor les hizo una sencilla pregunta en algún momento cuando ellos estuvieron hablando acerca de su fe y de sus convicciones teológicas. ¿Y dónde dice eso en la Biblia? Y les dio la Biblia y dice Moisés ahí que él que fue chocado porque no tuvo argumentos para responder. No pudo buscar un pasaje y ella usó un pasaje y él lo que le dijo, pero es que hay que leer el contexto. Mira el contexto. Porque el contexto te va a mostrar que lo que tú estás diciendo no es correcto. Y dicen ellos que quedaron entre la Biblia y la pared. Quedaron entre la Biblia. Yo espero hoy que salgas así. Y dice ellos que se hicieron unas preguntas allí y que deberíamos hacernos nosotros. ¿Cómo sabemos que no somos de esos a quienes Jesús les dirá, jamás os conocí? ¿Cómo nos aseguramos de que no estamos siguiendo a uno de ellos? ¿Conocemos cuál es la voluntad de Dios? Yo espero que hoy salgas con esas preguntas en mente y que en oración y en arrepentimiento y fe busques a tu Señor y crezcas en una relación con Él por medio del discipulado y el estudio de la palabra de Dios. Y si estás sin Cristo en esta mañana, para ti también son estas palabras. Qué duro será escuchar del Señor en aquel día. Nunca te conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Mira, hay muchas personas que piensan que sus buenas obras, sus buenas acciones van a pesar allí en la presencia del Señor. Pero la Escritura nos dice también que en ese día el Señor dirá de los suyos, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y dice también, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Así que pregúntate por un momento, ¿qué oirás ese día? ¿O qué palabras te gustaría escuchar en ese día? Porque llegará ese día y estarás frente al Padre y Él te preguntará, ¿qué hiciste con mi Hijo Jesús? Y ya vimos que no podremos alegar nuestras buenas obras. Si no estás seguro, puede que esas buenas obras son solamente obras de maldad. No puedes confiar en ellas, debes confiar en Cristo y solo en Él. Entonces, ¿qué quieres oír? Porque si aún no has venido en arrepentimiento y fe, este es el momento. Ven a Él, búscalo mientras pueda ser hallado. Así que quiero invitarte a que en esta mañana puedas decirle, Señor, aquí está mi vida, me rindo a ti. No quiero ser más un cristiano nominal, no quiero ser más una persona alejada de ti, quiero hacer tu voluntad, quiero vivir para tu gloria. Vamos a orar. Señor y Dios, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús queremos darte toda la gloria y la honra a ti. Señor, y delante de tu presencia estamos como iglesia y como pueblo tuyo, Señor, rogando que tú nos ayudes, que tú nos mires, que tú, Señor, seas confrontando nuestros corazones. Oh Señor, gracias porque en tu palabra nosotros encontramos la respuesta para enfrentar, Señor, aquellas falsas enseñanzas, aquellos falsos profetas. No somos inmunes a ser engañados, Señor, por ellos. Tu palabra dice, y lo dijiste, Señor, tú, que ellos usarían de cosas, Señor, para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos, harían señales y prodigios en tu nombre. Pero las señales no son la evidencia necesaria para poder validar a una persona. Es el que haga tu voluntad, Señor. Oh Señor, de tus maestros, de los que verdaderamente te sirven, Señor. Ayúdanos, oh Señor, para vivir de acuerdo a tu voluntad, Señor. A no buscar nuestra gloria, sino la gloria tuya, Señor. Padre, y también rogamos que tú nos ayudes, porque tal vez en nosotros hay un cristianismo nominal solamente de acciones externas, de religiosidad,
pero no ha habido una verdadera convicción de buscarte a ti en obediencia y fe, en arrepentimiento y fe, Señor. De tal modo, Señor, en que a veces no hemos hecho lo que tú nos has pedido. Perdónanos, Señor. Perdónanos y ayúdanos a ser obedientes a ti, a hacer tu voluntad, Dios. Gracias, bendito Señor, por redarguir a la iglesia en esta mañana, por redarguirme a mí, Señor, y por orar en nuestros corazones. Te damos a ti toda la gloria y la honra, precioso Rey, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.